nota de estas preguntas y al final pues podremos tener ahí una resolución de dudas en caso de haberse generado. Vivi, ¿Sí? nada más una observación. ¿Puedes poner tu presentación ¿Sí? en pantalla completa, por favor? Gracias, Ah, ok. Vivi. Dame un segundo. Gracias, Hernán. Ok, ok. Aquí ya vamos. Listo. Vamos a ver cuáles fueron los principales cambios que tuvo la norma como tal, la correlación con respecto a los requisitos. Ok. La norma como tal nos habla de un primer tema importante y es el contexto de la organización, que bien o mal ya de pronto lo habíamos tenido como integrado, pero ahorita nos pide ser un poco más específicos, ¿sí? Nos habla de todas, nos pide que tengamos en cuenta todas las cuestiones externas e internas que nos lleven al logro de los objetivos de la organización. Asimismo, nos habla de lo que es el liderazgo. Liderazgo normalmente lo teníamos cuando decíamos tenemos un representante para el sistema, pues ya ahorita no. Ya ahorita compromete mucho a la gerencia desde la planeación estratégica hasta saber cómo es el funcionamiento y desempeño del sistema de gestión. Un enfoque basado en procesos ya se había hablado en la versión 2008. Ahorita igual sigue reafirmando, sigue trabajando siempre en un enfoque por procesos. ¿Cuál es la finalidad de este enfoque por procesos? Pues de que el sistema no dependa de las personas, que tengamos un proceso y que sea que lo haga Pepito o María, pues de todas formas nuestra empresa o la organización siga funcionando, que el proceso siga, que no dependa de la persona porque lleva toda la vida ejerciéndolo y si la persona no está o se va de vacaciones o tiene una licencia, pues se nos para el proceso. ¿Qué más nos habla? Nos habla de la gestión del riesgo. Se elimina lo que es la acción preventiva. Esa acción preventiva, pues realmente no le dábamos el uso como tal. Esa acción preventiva casi que era una correctiva, que la volvíamos como a apagar el incendio, pero la volvíamos preventiva para poder argumentarlo, pero nunca se logró dar un enfoque como en tema de prevención. Por eso ahora nos cambia y nos dice, vamos a tener que trabajarlo desde el tema de gestión del riesgo. ¿Qué pasa si yo no tengo contemplado este riesgo en mi proceso? ¿Sí? La evaluación del desempeño, pues ese sí lo teníamos ya definido, era lo que trabajábamos como indicadores, básicamente para mirar cómo ha sido el desempeño de cada uno de los procesos. Y el otro tema importante que cambió es la información documentada. La norma en su versión anterior nos hablaba de todo lo que era procedimientos, que teníamos que tener procedimientos documentados, ahora no. Ahora la norma nos pide básicamente eh, tenga información documentada. Lo podemos trabajar con guías, con videos, con flyers, con mapas conceptuales, pero que yo los tenga documentados indiferente de cómo sea. ¿Sí? Y cambia la estructura. De hecho, sí, veíamos que anteriormente la norma constaba de 8 capítulos, ahora consta de 10. Recuerden que la ISO 9001 es la partida para los otros sistemas de gestión, es decir, todas las ISO ahorita están migrando a tener esos mismos 10 capítulos y solamente en el capítulo 8 es donde estaría el diferenciador dependiendo de cada sistema de gestión. Algunos de los principales cambios que tuvieron es la revisión de los principios del sistema de gestión. Antes eran 8, ahorita son 7. La estructura es una estructura SL que la vemos indicada en la parte introductoria de la norma ISO 9001. Vemos la inclusión del análisis del contexto. O sea, ¿qué pasa si yo no contemplo que mi vecino del frente puede perjudicar en mis actividades? ¿Sí? La inclusión y necesidad de partes y expectativas de las partes interesadas. Ahí tengo que tener en cuenta también que quienes me pueden afectar o verse afectados por mi proceso como tal. El pensamiento basado en riesgos, que hablábamos anteriormente, incluye también en los procesos todo lo que es
la consideración de los riesgos y oportunidades. La dirección, entonces todo lo que son las responsabilidades amplias y claras, el responsable es el responsable del sistema de gestión. Entonces ahí decíamos que antes teníamos una persona que era el coordinador de nuestro sistema de gestión. Ahorita pues ya esa parte ya nos toca, ya viene muy de la mano con la dirección y empieza a hacerlo partícipe en el mismo contexto de la organización, en la misma planeación estratégica y pues él mismo nos va a ir dando como las pautas y va a estar más involucrada con todo el sistema. El lenguaje, pues igual en esta norma ya empieza a verse aplicada mucho a las empresas también de servicio, porque antes lo consideraba como producto que daba la norma ISO 9000 en el vocabulario, todo lo que era su vocabulario o su parte de, como si fueran empresas de servicios y empresas de productos. Ahorita ya realmente la norma nos habla de empresas de prestación de servicios, ¿sí? También nos habla de la aplicabilidad versus exclusiones. Antes decíamos, no me aplica la cláusula de diseño 8.3, ¿sí? Pero resulta que ahorita no nos habla de una exclusión como tal. Ahora tendríamos que dar como una pequeña declaración del por qué no está aplicable esa cláusula a una empresa de servicios, por decir algo. Lo que decíamos de información documentada. Ahora, en el tema del capítulo 7, nos habla de validar las competencias del personal. Se retiran lo que eran habilidades. ¿Por qué retiran esas habilidades? Pues porque anteriormente decíamos las habilidades, pues normalmente las evalúan los psicólogos como tal. Si yo en la empresa no tengo un psicólogo, ¿cómo hablar una habilidad de esta persona, de la competencia? Normalmente lo migrábamos más a funciones o desempeños de esa persona. ¿Sí? También nos habla de gestión de conocimientos de la organización y control de suministros externos versus compras. Antes hablábamos de compras, ahora también hablamos de todo lo que es la contratación de la prestación del servicio. Dentro de la parte de la terminología, por lo que les decía, productos, hablábamos de productos y servicios para esta nueva versión, exclusiones ya no se utilizan y para poder tener de pronto un mayor panorama de qué nos dice, sería ver el anexo 5 de la misma norma como tal. El representante de la dirección ya no se utiliza, ya asignamos simplemente responsabilidades y autoridades, pero ningún requisito es único para el representante como tal. La información documentada que dijimos que ya hablamos, ya ahorita no nos exige que tengamos un manual de calidad. Entonces, es una buena práctica que pueden seguir usando las empresas, pero no es obligatorio, ¿sí? El ambiente de trabajo que nos hablaba la norma ISO 9001 versión 2008, ahora nos habla de todo lo que es el ambiente para la operación de los procesos. Y aquí iría muy de la mano el requisito legal del año 035. ¿Sí? Para el tema de productos comprados, entonces estamos hablando de lo que es productos y servicios suministrados externamente. ¿Cuándo qué? Cuando yo subcontrato un servicio. Y hablamos de un proveedor y un proveedor externo. Ahorita hablábamos de que era una estructura de alto nivel y cómo estaba compuesta la norma. Decíamos que eran 4 capítulos lo que tenía la norma ISO 9001 versión 2008. Y en la ISO 2015 ya vemos que tiene 10 capítulos. Y los que son auditables, pues son a partir del 4. Y enfocado siempre a una estructura de alto nivel. Como todos los sistemas de gestión, esta norma va enfocada en el ciclo PHDA, planear, hacer, verificar y actuar. En todo lo que es planear, vamos a ver los capítulos de lo que es el contexto de la organización, el capítulo 5, liderazgo, y el capítulo 6, planificación. En el hacer vamos a tener lo que es todo lo que es el soporte, los recursos que tengamos, personal, infraestructura, comunicación y la información documentada. Y en la operación es pues el día a día de cómo lo hacemos, cuáles son nuestros controles operativos, cuáles son esos seguimientos que le damos a nuestra operación. Para el verificar estaríamos tomando lo que es el capítulo 9, que sería la evaluación del desempeño, y en los ajustes todo lo que sería la mejora, ¿sí?
Muy bien. Dentro de los principios de la gestión de calidad, también hablamos de que la ISO 9001 versión 2008 hablaba de 8 principios como tal. La ISO en su versión 2015, básicamente si miran, estamos quitando lo que es el enfoque del sistémico en la gestión. ¿Por qué? Porque ahorita ya decimos que como base fundamental estamos trabajando en el enfoque por procesos. Entonces, ese fue el cambio relevante que tuvo en los principios de la norma como tal. Ahora hablemos un poquito de lo que es comprensión de la organización y de su contexto. Aquí tenemos, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que van a afectar esa capacidad para lograr los objetivos o los resultados previstos, ¿sí? O sea, aquí debo tener qué tanto, qué tengo interno que me pueda afectar o pueda verse afectada la organización dependiendo de eso que estoy detectando. Pero asimismo también qué puede pasar con esas cuestiones externas. Por ejemplo, si tengo una regulación del SAT, ¿qué tanto me puede afectar a la organización si yo no lo tengo contemplado? ¿Sí? También tenemos la organización de realizar el seguimiento y revisión de la información sobre esas cuestiones externas e internas, ¿sí? Para esta es una herramienta que nos ayuda mucho la FODA. La FODA, recuerden que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde las cuestiones internas serían fortalezas y debilidades y las externas serían las oportunidades y las amenazas. También nos habla la norma de lo que son la comprensión de las partes, de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Aquí sería básicamente la persona o entidad interesados en las actividades de una organización que puedan afectar o ser afectados por una decisión o una actividad. Un ejemplo claro de ello sería los clientes, los propietarios, accionistas, empleados, proveedores, banqueros, sindicatos, que realmente se vean afectados con todo lo que la organización genera, ¿no? Otro tema importante los cambios que tuvo la norma fue el tema de los roles, responsabilidades y autoridades. Lo que son los roles, dice que son las funciones adicionales que son asignadas a las personas para el desempeño de su trabajo, pues. Entonces, yo tengo un contrato, sí, pero adicional a esto, vas a ayudarme siendo el líder del sistema de gestión o vas a ayudar siendo el auditor de este proceso. Y obviamente con su previa capacitación. El riesgo, como decíamos anteriormente, todo lo que es la acción preventiva pues desapareció. ¿Por qué? Porque no lo tomábamos como prevención, siempre lo tomábamos como, ay, ya me pasó esta correctiva, pero la voy a montar como preventiva y ya voy a tener como esta, esta acción para la auditoría, pero no era el enfoque que se le buscaba como tal. Entonces empieza a darnos como esa definición de riesgo, donde empezamos a aplicar, bueno, ¿y qué puede pasar sí, tengo ahorita con el tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo con el tema del COVID-19, por ejemplo, ya sabemos que tenemos el tema de fronteras cerradas, en todo lo que es aduanas, si tengo materia prima, entonces no habíamos contemplado que nos iba a caer un virus de estos, o sea, yo creo que a nadie se le había ocurrido, pero pues igual sí pudo haber pasado que hubiéramos contemplado algún cambio o algún paro en aduana por un cambio en legislación o porque el producto no tuviera toda la documentación o porque simplemente aduana quiso inspeccionar. Entonces, ¿qué tanto me está afectando eso? Porque, pues me toca parar producción y ese paro de producción va a hacer que no tenga volumen de trabajo para empezar de producción, por decir algo, y que voy a incumplir en los tiempos de entrega a mi cliente y que el cliente no va a poder vender, ¿sí? Entonces, la empresa, la incertidumbre, el riesgo como tal, dentro de la norma, nos dice que empecemos a contemplar todas ese tipo de situaciones que puedan afectar cada uno de nuestros procesos, ¿sí? Acuérdense que el riesgo es efecto de la incertidumbre y anteriormente
lo manejábamos solamente asociado al tema de seguridad. Ahora no, ahora tengo que contemplarlo en cada uno de los procesos de la organización, ¿sí? Hay algunos tipos de gestión de riesgos en las organizaciones. Algunos ejemplos pueden ser el gobierno corporativo, lo que les decía, podría ser alguna multa, alguna sanción, alguna nueva legislación financiera, por decir que no tenga capital, que necesito eh, un préstamo, pero pues porque tuve, no sé, alguna situación con uno de los socios, de tipos legales, por decir, tuve una demanda de alguno de mis empleados, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cómo voy a empezar a mitigar todo ello? ¿Sí? En seguridad, ahorita con este tema estamos muchos trabajando desde home office, entonces todo el tema, bueno, estoy trabajando, pero también cómo voy a asegurar yo que esa información que estamos manejando desde casa, desde nuestras redes que de pronto son abiertas, que no están un poquito tan cerradas como cuando estamos en la oficina porque tenemos algunos controles. Entonces, ¿cómo voy a asegurar yo que esa información, pues, si realmente esté resguardada y que no corra peligro de desviarse, ¿no? En la parte operativa, igual, ¿qué pudiera pasar yo si la calidad de mis insumos pues no es la misma? ¿Por qué? Porque me tocó utilizar otros que no están dentro del parámetro, porque no me llegaron a tiempo, porque tengo que cumplir las entregas al cliente, ¿sí? En el tema de ambiental, bueno, ¿qué pasa si es una empresa de producción y estoy emitiendo humos al exterior de las instalaciones de la compañía? Entonces, ¿qué tanto eso me puede pegar? Si vienen y me multan, viene Semarnat y me revisa, oye, estás emitiendo, y entonces, ¿qué tanto me puede afectar? Terrorismo, pues no estamos ahorita, estamos como con unos temas bastante complicados a nivel social, incluso el tema del terrorismo pues nos puede pasar en cualquier momento, entonces como saber cómo podemos estar como a la vanguardia, cómo podemos reaccionar a ello, ¿no? Y en el tema de negocios, cómo recuperar ahorita con todo este confinamiento que tenemos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para la organización? ¿Qué podemos idear? ¿Qué podemos prever? ¿Cuál sería nuestro plan de acción para después de? ¿Cuál va a ser esa contingencia? Ah, bueno, sería una estrategia comercial. Entonces voy a dar, no sé, un lapso de tiempo, voy a tener unos créditos, voy a hacer unos descuentos, voy a sacar una nueva línea de negocio porque la que tengo no es vital, y ahorita lo que se estima es la crisis económica que se viene va a estar un poco fuerte. Entonces, con respecto a eso, empezar a visionar hacia qué, o sea, qué puedo traer dentro de la organización que me pueda apoyar para poder subsistir, ¿sí? Bueno, dentro de la norma también tenemos estas cláusulas que hacen referencia a los riesgos. Si vemos, están casi inmersas dentro de todos los requisitos. En el 4, en el 5, en el 6, en el 8, en el 9 y en el 10. ¿Sí? Y casi siempre nos habla de identifica riesgos y oportunidades, ¿sí? Adopte acciones, que es básicamente lo que nos habla por acá la norma. Para la gestión del riesgo, también tenemos dos guías de apoyo. Una es la ISO 31000, que nos habla directamente de todo lo que es el riesgo y cómo evaluarlo, cómo identificarlo, cuáles serían como sus acciones. Y la 31010 nos habla de algunas guías o técnicas que podemos utilizar para empezar a trabajar lo que son estos riesgos y oportunidades, de que depende del nivel al que cada organización lo baje, ¿sí? En este otro capítulo vamos a ver, nos habla de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿sí? Dice, la organización debe planificar acciones para abordar riesgos y oportunidades y debe tener en cuenta la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos de gestión y evaluar la eficacia de estas acciones. Y vemos aquí en el esquema, básicamente nos dice la misma norma como tal, que viene desde base de la ISO 31001. El establecer el contexto. Y para yo establecer ese contexto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar esos riesgos. Asimismo, ya lo identifiqué. Ahora voy a analizarlo. Con ese análisis yo digo, bueno, ¿qué tanto me está impactando a la organización?
Listo. Ya lo analicé. Ahora voy a evaluarlo. De estos que yo ya identifiqué, que ya analicé que son críticos, ahora vamos a ver cuáles me están impactando más dentro de la organización. Entonces empiezo a evaluar esos riesgos. Una de las técnicas que de pronto nos ha ayudado y ha sido más sencilla y más práctica a la hora de integrarlo, pues básicamente es la técnica de probabilidad-consecuencia. ¿Qué tan probable es y cuál es la consecuencia que me está generando? Entonces, con base en eso, ya empezamos a definir cuáles de esos que ya identificamos y que ya analizamos y que ya evaluamos, podemos empezar a generar esos planes de acción. Y con base en esos planes de acción, pues obviamente darle su tratamiento. Esos deben estar comunicados y deben tener su respectivo monitoreo y revisión. ¿Sí? Las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios. Sí, yo tengo que ver qué tanto me está impactando ese producto que estoy fabricando, qué tanto me está impactando en ese servicio que yo estoy vendiendo para poder y ver que esas acciones pues realmente sí están siendo eficaces. ¿Sí? Y hablamos también por último de lo que era la información documentada. Normalmente la norma anterior nos hablaba de manual de calidad y nos hablaba de unos procedimientos obligatorios como tal. Ahora la norma no nos habla de que tengamos que tener procedimientos. Nos dice, ustedes pueden tener guías, pueden tener instructivos, videos, mapas conceptuales. El tema es que lo tengan como usted quiera tenerlo, pero que le tengan. No nos habla en ningún caso de tener ¿cómo se dice? Procedimientos o el manual. Ojo, es una buena práctica tener el manual, pues porque ya como quiera hemos tenido el hábito y de pronto nos sirve como para, este, ¿cómo se dice? Como para poderlo tener ahí en conjunto y poder que nos dé como una guía de por dónde va nuestro sistema, pero no es de carácter obligatorio. Ahora sí lo tengo como buena práctica, entonces voy a asegurar que efectivamente cumpla con todo lo que yo definí dentro de estas metodologías para mis controles de documentos y registros, ¿sí? Al igual la norma me habla de no de registros como tal, sino que de que yo retenga la información y va a ser muy empática también en todo lo que es el poder consultarlo, el cómo lo consulto, dónde lo consulto, cómo lo controlo, cómo aseguro yo poder encontrar esa documentación, ¿sí? Bueno, y así básicamente es un resumen de lo que habla la norma en sus principales cambios en definiciones, en los capítulos donde tuvo sus mayores cambios y básicamente en lo que es gestión del riesgo. De pronto, si hay algunas dudas, preguntas. Los esperamos aquí por el chat. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Con todo gusto. ¿Qué tal, Vivi? Por aquí pregunta el asistente Marco Rodolfo. Nos Sí. pregunta, ¿se elimina la acción preventiva, pero en el nuevo AMEF la regresa? Si le puedes ayudar No con es ese que, tema. no es que le regrese, o sea, elimina la acción preventiva como tal, el término, ¿sí? Pero ahora ya contempla lo que es el riesgo. ¿Qué pasa si yo tengo, yo produzco, no sé, una botella de agua, ¿sí? Y para esa botella de agua yo ocupo dos tipos de plástico, ¿sí? Resulta que hay un tipo de plástico que yo consigo aquí en México, pero para la tapa, ese tipo de plástico me toca importarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en esa me quedo sin el insumo para hacer la tapa? Tengo que empezar, bueno, si pasa esto, entonces, a ver, puedo conseguir internamente o en el país otro tipo de plástico que lo pueda reemplazar
el cliente me lo irá a aceptar así con ese tipo de plástico. Puedo hacerle una mejora a ese producto como tal. Obviamente todo esto tendría que empezar a tener como una retroalimentación con el cliente para yo no salirme de las especificaciones como tal para este producto. ¿Sí me explico? No sé si seas clara la pregunta hasta ahí. O sea, ya lo empiezo a visualizar antes de... ¿Me escuchan? Sí, ahí te Sí. escuchamos bien. Ok, no sé si haya sido eh, clara la respuesta para el compañero. Bueno, otra pregunta que nos hacen, Vivi, nos pregunta Lucía Sánchez, si ya no se hace una acción preventiva, ahora ¿cómo se llama? Si ya no es una acción preventiva, ahora ¿cómo se llama? Básicamente lo contemplamos como gestión de riesgos y dependiendo de, puede ser un riesgo o una oportunidad. Digo, eso ya, por ejemplo, podríamos verlo más a detalle en el curso que les va a ofrecer ahorita Pablo y ya ahí empezaríamos a ver un poco más claro todo este tema, sí, pero lo cargaríamos como riesgos y oportunidades. Ok, nos pregunta también Nicolás, ¿las acciones mitigantes de los riesgos deben formar parte de los objetivos de la empresa? Normalmente cuando hago el análisis del contexto en la organización empiezo a determinar cómo es DOFA, ¿no? En esa DOFA tengo cuestiones externas tanto como internas, ¿no? Y de aquí mismo yo empiezo a evaluarlas. ¿Qué tanto me están impactando para poder decir, las llevo a plan estratégico o a la planeación? Y con base en eso empiezo a definir qué va primero, qué segundo y qué tercero. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está afectando a la organización. Vivi, por acá hay otra pregunta. Ok, Bueno, son dos, voy a hacer dos, pero van relacionadas, ok. de Mónica Campos y de Darwin Revelo. ¿Cómo integras los aspectos y factores psicológicos de la NOM 035 en el punto 7.1.4? Ok. Desde base como tal, acuérdense que la ISO 9001 tiene todo lo que nos va como base fundamental el cumplimiento de requisitos legales. Por NOM como tal aquí en México ya se volvió de carácter obligatorio cumplimiento. Entonces, ahorita la norma como tal, la 035, trae ella misma como tal una guía, que es un formulario en el cual yo empiezo a hacer la encuesta, notar resultados y genero plan de acción. Entonces, si yo me alineo a lo que me está pidiendo el requisito legal, ya estaría dando cumplimiento a ese mismo requisito que me está pidiendo la norma ISO 9001. Ok. Hay otra de Beisa Gutiérrez. Si tiene un proceso medular como outsourcing, ¿tiene que medir algún riesgo ahí? ¿Un proceso que, perdón? Se cortó. Medular como outsourcing. También tengo que mirar cuáles son esos riesgos porque no conozco muy bien del proceso de ellos, del outsourcing, pero sí toca mirar, toca revisar bien el proceso, pero sí tengo que integrar siempre los riesgos, siempre. Así sea hasta para la misma persona que nos ayuda con el aseo, cuáles son los riesgos de, de este proceso como tal. Vivi, por Una aquí, última de María de Sideiro. sí, dale. ¿Qué diferencias hay entre la norma 31.000 y 31010? Bueno, la 31.000, las dos son normas guías de apoyo, no son normas certificables. La ISO 31.000 básicamente nos habla de este esquema. Estar acá en la presentación. Ya lo voy a dejar. Bueno, nos habla básicamente de cómo dar tratamiento a todo ese análisis del riesgo o a todo el riesgo. Nos define qué es el riesgo, nos dice que lo identifiquemos, que lo analicemos, que lo evaluemos y que le demos seguimiento, ¿sí?
Eso es lo que nos dice la ISO 31000. Y la ISO 31010 nos dice cuáles herramientas podemos utilizar para dar tratamiento a esos riesgos identificados. Ahorita, por ejemplo, yo les mencionaba la metodología de probabilidad de frecuencia, pero tenemos también Ishikawa, lluvia de ideas, y dependiendo del proceso o dependiendo de a qué tanto nivel lo quiera bajar yo, pues hay varias herramientas ahí bastante interesantes. Estamos hablando aproximadamente de unas 34 herramientas que nos hablan la norma. Ok. Pues Orlando, no sé si tú tengas alguna pregunta. Sí, nos preguntan por acá, nos pregunta Nicolás, ¿será necesario evaluar los riesgos a los que se ven expuestos nuestros principales proveedores? A ver, el proveedor como tal sería una parte interesada. Ahí tendríamos que empezar a evaluar dentro de esas partes interesadas ese proveedor, qué tanto impacto te está generando. Si es un proveedor, por decir, es mi proveedor y yo lo subcontrato para dar, no sé, lo subcontrato para que vaya y preste un servicio X a una empresa. Entonces yo sí tengo que revisar y tengo que ser muy puntual con cuáles son los riesgos porque él está representando a la organización. ¿Sí? Entonces, la imagen que él dé o lo que él incluya va a dar esa imagen como tal, va a ser responsabilidad de mi organización porque fue la que lo subcontrató, fue a la que contrataron, pues. ¿Qué más? ¿Alguna Ok. otra duda? Ok, creo que por ahora son Algunas todas. preguntas que no se hayan podido contestar ahorita por el tiempo del webinar, estaremos dándoles respuestas por correo. Vivi, ¿algo que quieras complementar, finalizar? No, pues muchas gracias por el tiempo. Igual la idea ahí ahorita con Pablo vemos si hay dudas, igual por correo electrónico podemos resolverlas. Y pues no, por aquí andamos. ¿Podrías pasar a la siguiente lámina, Vivi, por favor? Se me bloqueó la pantalla. Ok, no te preocupes. Ya Bueno, que es agradecerles a nombre de TUBNOR México esta conexión. Para nosotros es muy importante continuar proporcionando el conocimiento. Nos encanta compartir el conocimiento a través de estos webinars para dar, obviamente, el paso a los cursos. Nosotros como empresa certificadora otorgamos también cursos, ahorita de forma online. Entonces, aquí están los siguientes cursos disponibles. Se están abriendo ahorita los momentos de compra para ingresar a estos módulos, por los que estén interesados. Se les hace un descuento, obviamente, por haber participado en este webinar. Y cualquier información, están mis datos al correo jmichaus@tuf-medionor.com y mi celular. Espero haya sido de su agrado. Por favor, ayúdenos a contestar la encuesta de satisfacción. Es muy importante para mejorar, para saber qué otros cursos están interesados tomar ustedes, webinar, para planearlos y hacérselos llegar. La siguiente semana va a estar muy interesante porque vamos a tener el webinar de ¿qué es TISAX? Es una nueva certificación para la industria automotriz que está entrando ya muy fuerte aquí a México. Y vamos a tener otro curso de tips para recibir una certificación e implementación en ISO 9001 y tips para auditorías internas de IATF. Entonces, muchas gracias, les agradecemos. Cuídense mucho, excelente día y estamos en contacto. Gracias, Vivi, y gracias, Orlando. Ok, buen día, bonito jueves. Buen día, muchas gracias a todos por su Igualmente, asistencia. Vivi. Gracias.
Ahorita te marco, Vivi.